Ya, muy Profesora, buenas disculpe, tardes. Perdón, buenas Ay, tardes, disculpe. bienvenidos. Sí, Otra aquí empezamos la consulta muy, muy grabación. pequeña. Lo que pasa es que nosotros finalizamos esta semana con esta asignatura, por lo que yo tengo la cronología, no sé si ustedes sabían, o usted, profesora, sabía. No, no sabíamos. Yo no sabía. Porque Yo si pensé tuvimos que 2 era la semanas de otra. vacaciones, Sí, se corre la fecha, parece, ¿o no? sí, Sí, por 2 semanas. Mm, ¿Sabía yo? Ya, confirmo muchas cosas por confirmar, ¿cierto? Todo de logística. Demos inicio entonces a nuestras actividades. Les doy la bienvenida, deseo lo mejor para ustedes. Como les comenté al principio, estoy con... no lo alcanzaron a saber, pero estaba con pantalla prendida y quedó cortada la comunicación, probablemente está inestable la conectividad. Entonces, para que se escuche de manera más fluida y no quede entrecortado, yo voy a apagar la pantalla. Les doy la bienvenida, sé que ya estamos iniciando un proceso que también algunos están evaluando, están retomando las funciones. Queda pendiente confirmar bien las fechas, ver qué está pasando con las grabaciones en plataformas que no se ven, ¿cierto? correcto, así es. Para que volver para dar inicio a nuestra actividad, quisiera dar un agradecimiento o una petición para iniciar nuestro proceso de aprendizaje, nuestra clase. Agradecimiento, profesora. ¿Ya? Agradecer por la oportunidad de poder estudiar, tener trabajo, agradecer por la salud también, por la familia, por, por todas las cosas buenas, por todas las cosas buenas que nos pasan y que son también producto de nuestra fe, porque la fe también es acción. Y pedir por aquellos que están afligidos, que están pasando momentos difíciles, porque el mundo fue concebido de alguna manera para ser probado en, en todas las cosas, en realidad. Así que nunca va a ser todo perfecto, vamos a tener dificultades y hay muchas personas que están viviendo dificultades de todo tipo. Pedir por ellos. Muy bien, muchas gracias. Los invito a inclinar su rostro. Padre amado, te agradecemos las bendiciones que hemos tenido cada día. Te pedimos porque nos des sabiduría para enfrentar las dificultades a lo que consideramos que nos enfrentamos. Sabemos que con tu compañía, con tu amor infinito, todo desafío lo podemos lograr siempre que esté en tus planes, Señor. Te agradecemos las bendiciones de nuestras familias. Te pido también por cada uno de los colegas que están en este proceso de aprendizaje, que se den las condiciones para que puedan disfrutar de aprender, puedan seguir avanzando y también entre todos podamos hacer un cambio o influir en las familias o en los entornos educativos donde nosotros nos desempeñamos. Pedimos por aquí que se sienten desfavorecidos y lo ponemos en el nombre del Señor. Amén. Sean bienvenidos. Ya, queridos, la clase anterior estuvimos hablando, ¿cierto? ¿De qué estuvimos hablando la clase anterior? A ver, recordemos. ¿Quién puede recordar un poquito sobre qué avanzamos la clase anterior? Estuvimos recordando ejemplos de el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario y el multitrans, se me queda uno. Estuvimos viendo claro,
Iniciamos recordando lo que era multi, inter y transdisciplinario. Hicimos ejemplos para que quedara muy claro. Y después vimos la coenseñanza, ¿cierto? Sí, y los tipos de coenseñanza que hay. Exacto. Los tipos de coenseñanza que hay. Descubrimos que habían diferentes formas de poder participar en el aula y que muchas veces predomina una por sobre otra, que también hay como un ideal de qué es lo que nosotros quisiéramos participar o pudiésemos trabajar de manera colaborativa. ¿Quién recuerda los tipos de coenseñanza? Porque de ahí vamos a partir hoy día. De apoyo, de observación, de rotación. ¿Ya? Más, ¿De estación? estación, ¿ya? Complementaria. Complementaria. En cada una de ellas también dijimos que íbamos a poder participar de conciencia. Vamos a poder participar de acuerdo a la naturaleza de las actividades y a la naturaleza del contexto educativo. En el chat está el enlace de la asistencia, ¿ya? Entonces la clase del día de hoy va a ser de carácter práctico. Y vamos a ir recordando que esta coenseñanza donde se pide participación, nos piden compromiso, definir roles, funciones, tiene una base, y esta base, cierto, está en el constructivismo. Y este constructivismo que nos dice que para alcanzar un aprendizaje tiene que haber un quiebre cognitivo, tiene que haber un proceso de interacción entre diferentes, en este caso profesionales, que son los miembros del equipo del aula, para abordar o enfrentar una temática en particular. El constructivismo nos dice que ante un estímulo hay un proceso de mediación, de un proceso cognitivo, ¿cierto? Que este proceso cognitivo ante el estímulo va a recoger información relevante, va a planificar una respuesta, va a buscar una hipótesis, va a transformar la realidad a través del diálogo que va a realizar con el contexto en que esté inmerso. Entonces, el constructivismo nosotros lo utilizamos mucho en educación cuando decimos los niños construyen su aprendizaje y desde un enfoque orientado al desarrollo de competencia, el hacer, ¿cierto? El saber hacer, el qué se hace, cómo se hace, el para qué se hace, el construir, el tener una meta. Esos mismos elementos que son la base del constructivismo están a la base también de este trabajo colaborativo. Entonces, cuando nosotros lo entendemos, que también dentro de los profesionales, desde un enfoque inter y transdisciplinario, nosotros asumimos roles de aprendices hacia expertos y hacia la zona de desarrollo próximo. En nuestro proceso de diálogo pedagógico, vamos a entender por qué la importancia de tener roles y funciones para tomar decisiones desde el trabajo colaborativo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la clase en dos grandes momentos, una que vamos a ir analizando, y es muy importante que vayamos participando, esperando que la grabación también después esté en plataforma, porque vamos a analizar un caso, y en base a ese caso, con los documentos que ya fueron enviados, ustedes van a poder respaldar las hipótesis, las teorías fundamentadas, ¿cierto? Los elementos que vamos a ir reforzando el día de hoy. Entonces nos vamos a centrar en trabajo colaborativo.
También habíamos dicho que habían algunas ventajas y desventajas en trabajo colaborativo porque habíamos visto unas investigaciones anteriores en que nos decían qué es lo que se entendía por trabajo colaborativo. Si ustedes tuviesen que definir trabajo colaborativo con todo este proceso que han realizado de análisis de información o de diálogos pedagógicos, ¿cómo ustedes definirían el trabajo colaborativo y donde manifiesten o expongan algunos componentes de un grupo, un equipo de trabajo transdisciplinario? ¿Cómo ustedes lo definirían? Con sus palabras, no lo que dice textual los autores. ¿Cómo definen el trabajo colaborativo? Como una construcción de conocimientos, ¿puede ser? Muy bien, voy a ir anotando acá. ¿Ven en la pantalla cuando escribo en el chat? Sí, Entonces les voy a hacer para tomar apunte. Entonces, ¿cómo dijimos? ¿Cómo? ¿Construcción? construcción del conocimiento. Construcción del conocimiento. En esta construcción del conocimiento, ¿quiénes participan? Si estamos en un enfoque transdisciplinario o interdisciplinario para el trabajo colaborativo. Que puede ser entre docentes o entre el equipo multidisciplinario. Entre docentes, ¿cierto? Equipo multidisciplinario. ¿Vamos a hacer un equipo multi o interdisciplinario? Trans. O transdisciplinario. ¿Por qué no vamos a definir? Propongo el trans. ¿Ah? ¿Cuántas manos se levantan por el transdisciplinario? A ver. No veo de la otra forma. Transdisciplinario, ya. Tania, transdisciplinario. José Manuel, ya. Daniela. 3 por transdisciplinario, ¿cierto? ¿Qué otro? Siempre escribo las transdisciplinario. Está todo, se me fueron letras de más ahí. La dislexia hizo lo suyo. Ya, pero ustedes entendieron, ¿o no? ¿Lo arreglo? Se entiende. Ahí está todo. Un poquito mejor, ya. Entonces vamos a decir que nosotros entendemos como un equipo, vamos a hacer nosotros nuestro equipo de aula y vamos a reconocer que vamos a construir un conocimiento. Y vamos a hacerlo entre el equipo profesional. Entre este equipo de profesionales, que cada uno me escriba unificación de criterio y conocimiento en beneficio de los alumnos, ¿cierto? O de los estudiantes, muy bien. Cada uno necesito que escriba en el chat su título profesional. Si es profesor de básica, de media, o la profesión que tenga. Para poder entender cómo estas diferentes disciplinas vamos a analizar una información en particular. General básica, profesor diferencial, más PS técnico profesional, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Sí. Diferencial. Ya. Muy bien. Entonces tenemos profesores básicos, profesor de enseñanza técnico profesional, profesor de diferencial. Me imagino que con otras menciones que no sean asociadas a TEL, por eso están haciendo de TEL, ¿cierto? Con diferentes menciones. Listo. Tenemos nuestro equipo. Vamos a seguir avanzando. Y queremos, ojo, porque este equipo de personas lo que quiere es unificar criterios, construir conocimiento. Vamos a compartir información entonces dentro de nuestros aspectos básicos. Entonces, ¿qué va a pasar?
Primero vamos a tener que reconocer que estamos en una... la información del día de hoy lo saqué de 2 libros que ahí puse en referencia en la bibliografía mientras van pasando las presentaciones. Vamos a reconocer que vamos a estar todos en un establecimiento educacional, una comunidad educativa, y que esta escuela como organización va a estar en constante aprendizaje, porque los retos pedagógicos van cambiando de acuerdo a las características, al momento en que estamos haciendo el abordaje, a las condiciones también, tanto pedagógicas, emocionales, sociales, tanto de los estudiantes como del clima laboral. Todo aquí influye, ¿cierto? Porque ya sabemos que hay unas características de nuestro equipo de trabajo, desde un tipo de liderazgo en el que participamos, y además hay otros factores que están interfiriendo como barrera, como facilitador. Entonces, la escuela, la primera letra E, que sería la escuela, es una organización en constante aprendizaje que por lo tanto hay una interacción con todos los miembros de la comunidad educativa. La primera M, que sería nuestro esquema, sería los procesos de mediación, que es cómo nosotros afrontamos la información de todos los estímulos que tiene nuestra comunidad educativa sobre una situación en particular que queramos resolver. Entonces, estos estímulos van a responder a propósitos y estos propósitos van a ser dialogados, van a ser conversados, vamos a tener que llegar a acuerdos, vamos a tener que llegar a construir un nuevo aprendizaje entre nosotros como profesionales que nos va a permitir trabajar y tomar decisiones para llevarlo a cabo a través de los diferentes tipos de coenseñanza que ya vimos. Distinguimos que hay diferentes tipos de coenseñanza y que tenemos que intencionarlos de acuerdo a la situación que queremos abordar. No siempre podemos estar en observación, no siempre podemos estar en paralelo o en grupos, porque va a depender de la naturaleza de las actividades, de la naturaleza de las necesidades de apoyo también de nuestros estudiantes y también de la cultura del aula, del ambiente del aula, de los apoyos emocionales, sociales, de las demandas evaluativas, del currículo en el que estemos nosotros también trabajando. Entonces, esta mediación se va a producir entre los miembros, que nosotros somos el equipo del aula, entonces entre estos miembros vamos a generar un proceso de mediación en que, de acuerdo a la interacción que tengamos nosotros, vamos a poder gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes, en especial de aquellos que tienen mayores barreras de aprendizaje y participación, en este caso de estudiantes que tengan un diagnóstico previo de TEL o que presenten el TEL como diagnóstico, ¿cierto? Dependiendo en la edad escolar en que estén. Entonces, vamos a tomar esta información y vamos a discutir, vamos a analizar y vamos a hacer una hipótesis. Cuando nosotros hacemos hipótesis, cada uno desde su formación, desde su expertise, quiere que tratar de exponer un punto de vista distinto al de la otra persona. Cuando nosotros ponemos o exponemos puntos de vista distintos, generamos a nivel cognitivo algo que se llama quiebre cognitivo. Y este quiebre cognitivo va a permitir que ante el diálogo pedagógico se realice un proceso de acomodación hacia un nuevo aprendizaje, que es lo mismo que pasa con la zona de desarrollo próximo, con de Vygotsky, ¿cierto? Con el constructivismo y desde la teoría del aprendizaje social, que dice que desde la interacción de la persona con el entorno, en donde se construye en base a los principios personales, a los aprendizajes previos, al observar e interactuar y tomar en cuenta el punto de vista de otra persona,
se genera este quiebre cognitivo, que es un desequilibrio entre lo que yo creo y poder ver el punto de vista de la otra persona, el poder reconocer en el otro también una validez en su forma de pensar y abordar. Cuando eso ocurre, se produce un proceso que se llama acomodación. Acomodación cognitiva, en donde es producto de la toma de decisiones que es de manera colectiva. Y esta acomodación cognitiva va a tener otro proceso de mediación que va a ser el resultado, que son las otras flechitas. Puede tener puntero, ¿no? Mira, sí. Aquí estoy hablando. ¿Se ve mi puntero? Sí se ve. ¿Sí? Ay, qué bueno. Y ahora se me perdió. Ahí está. Entonces estaba hablando. La unidad escolar son los estímulos que tenemos acá. Acá hacemos el proceso de mediación, en donde tomamos el contexto escolar, las características que queremos abordar. Generamos en esta línea de acá el quiebre cognitivo, porque vamos a entrar a un diálogo participativo entre los diferentes profesionales para afrontar una realidad y hacer un abordaje lo más efectivo de acuerdo a los principios y a los acuerdos que lleguemos. Luego de eso, cuando nosotros tomamos decisiones a nivel cognitivo entre nosotros como profesionales, se produce un elemento que se llama de quiebre cognitivo a acomodación, proceso de acomodación, que es tomar en cuenta el punto de vista del otro para llevar a cabo una acción. Implementamos la acción, que sería esta otra parte, y vamos a tener una respuesta. Y esa respuesta, que es el proceso de mediación, nos vamos a representar en estrategias de coenseñanza, de trabajo colaborativo. Y después vamos a medir el impacto de nuestras estrategias. Por eso se entiende que desde el aprendizaje constructivista se traspasa en la dinámica y en la interacción entre los diferentes profesionales de un enfoque inter y transdisciplinario como base del proceso de colaboración. Por lo tanto, nuestro trabajo colaborativo va a tener como base el desarrollo de todos estos procesos desde de un estado inicial, de una zona inicial, hacia una zona de desarrollo próximo, que es producto de la interacción entre los colegas, entre la interacción de los integrantes del equipo del aula, para tener una respuesta. Y esa respuesta la vamos a poder aplicar en relación a la hipótesis que nosotros queramos abordar. Y esa hipótesis, que es dialógica, nos va a permitir considerar diferentes elementos al momento de planificar. Muchas veces se implementa las técnicas o la estrategia del trabajo colaborativo como de manera mecánica. Vamos a ocupar 3: observación, rotación y grupos paralelos. Pero si la problemática es que el niño tiene que aprender a generalizar o a compartir o respetar turnos, probablemente la estrategia más eficiente sería el grupo de estaciones, porque cambia una actividad para ver el efecto en otro grupo, con otro grupo de personas, donde va rotando para llegar a un resultado final. Entonces, por eso es tan importante que cuando nosotros consideremos qué tipo de estrategia de coenseñanza vamos a instalar en esta sala de clase, en la manera de organizar la sala de clase, va a tener directa relación con la hipótesis del abordaje que estamos trabajando, con el abordaje que estamos dialogando, y que también estamos asumiendo roles en este trabajo colaborativo. Porque dijimos que todo equipo de trabajo tiene roles y funciones, y en el trabajo colaborativo, para generar la coenseñanza, también viene tipificado qué rol vamos a asumir. Yo recuerdo que mencionaban de manera muy clara, habían 2 polos, uno que decían, sí, ¿sabes qué, profesora? Nosotros estamos más que asistentes del aula, de observación o de grupo alterno, más que una interacción o de una participación más significativa. Por otro lado, teníamos
a otra compañera que decía, nosotros sí hacemos un trabajo simultáneo de participación donde los procesos de planificación están claramente definidos y hay complementariedad en el proceso educativo. Entonces eso es lo que tenemos que poder entender a la base de nuestra toma de decisiones. Entonces todo esto va a basar, es importante reconocer al momento de hacer la hipótesis de abordaje, para lograr que este equipo de trabajo, que ya sabemos que tenemos diferentes profesiones, pero vamos a abordar un mismo tema. Y para abordar el mismo tema vamos a tener probablemente puntos de vista diferentes porque tenemos experiencias pedagógicas diferentes, de contextos pedagógicos diferentes. Y en un establecimiento educacional también ocurre. A no ser que el grupo de personas dure más de 5 o 6 años en el mismo trabajo, pero aún así el grupo de estudiantes con los que va a ir trabajando también tienen una dinámica diferente porque son grupos de personas con familias que también tienen una cultura familiar inclusiva o no inclusiva diferente. Entonces siempre hay un proceso de acomodación para enfrentar nuevas formas de tomar decisiones. Entonces, dentro de estas características que ya sabemos que nos pasa a nosotros dentro de los procesos de mediación pedagógica, que también lo hacemos desde un equipo inter y transdisciplinario, tenemos que reconocer que en los equipos de aula, en el trabajo colaborativo y en la coenseñanza, tenemos por lo menos 5 elementos clave. Primero, tenemos que tener metas comunes. Cuando preguntamos, ¿vamos a trabajar trans, inter o multidisciplinario? Ahí es la primera votación. ¿Cómo nos vamos a posicionar? Como comunidad educativa, como equipo de aula, para intencionar nuestras acciones. Porque si nosotros queremos trabajar y nuestra meta, unos quieren multi, por lo tanto va a haber una profesión por sobre otra, o vamos a hacer un proceso aislado de visualizar soluciones para un caso en específico. No es lo mismo que hacer un toma de decisiones, actividades y planificación transdisciplinaria que incluso vamos a gestionar los profesionales que estamos como equipo de aula, el equipo PIE y vamos a visualizar redes de apoyo a la gestión pedagógica del establecimiento educacional para favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Se distancian mucho los elementos, las formas y los enfoques. Entonces, la primera característica que tiene que cumplir este equipo es definir desde qué enfoque vamos a trabajar. Y si bien es cierto, ninguno va a ser bueno ni malo, solamente son puntos de vista, hay que llegar a acuerdos. Lo segundo es reconocer que todos somos expertos en un área. Y esta expertise la da tanto nuestro estudio como nuestras experiencias vividas en la pedagogía. Y esa experiencia vivida en la pedagogía va a cambiar de acuerdo a la realidad que cada uno de ustedes tiene. Si yo, por ejemplo, ahora pregunto, Daniela, como profesora general básica, ¿cuál es la situación pedagógica a la que te has enfrentado que ha sido más desafiante desde el punto de vista de la integración o de la inclusión educativa? Bueno, yo tengo en la sala, ¿Mm? según hoy día tuvimos reunión de coordinación con la educadora y en la sala tenemos alrededor de 20 niños con necesidades educativas especiales. ¿Y cuántos son, Em, perdón? Son 45 y tenemos alrededor de 20 niños con necesidades educativas especiales. Y dentro de esos niños, obviamente no todos están en plataforma por la cantidad y todos son muy variados, son muy diversos. Entonces, para mí siempre ha sido un desafío gigante el poder hacer que todos se puedan sentir
integrados y poder hacer actividades que permitan que todos trabajen y puedan ir avanzando a su ritmo, pero avanzando. Particularmente cuando se trata de evaluaciones, que sean accesibles para ellos, entendiendo que hay niños que tienen TEA, TEL, síndrome de Down, entre otros. Entonces, uno de los desafíos más grandes que para mí, por lo menos como profesora general básica, he tenido es poder crear actividades y evaluaciones que permitan que todos los niños con toda su diversidad puedan lograr aprender, entendiendo de que tienen em, diagnósticos muy, muy diversos, pues muy diferentes el uno del otro. Y una cantidad importante, Sí. ¿cierto? Muy bien, entonces, Daniela, desde su experiencia, desde su expertise, ha logrado probablemente establecer estrategias de evaluación diversificada ante la realidad que se ha enfrentado. Porque no sé si muchas personas se han enfrentado a pero cuando hay cuestiones de base que determinan ciertas Profe, características, también marca la historia. Geraldine, ¿o no? ay, que le había dicho que no la había escuchado, como que se perdió la voz en ese momento. Aquí estoy, Solamente yo. ya, no sé. Ya, pero Sí, se le fue, se nos fue. sí, la amiga internet, pero aquí estamos, ya estamos sin pantalla, ya estoy, ahí tienen que ir a avisar. Ya, entonces, Daniela es experta en evaluación diversificada, porque la vida profesional le ha dado esa oportunidad y es el desafío pedagógico. ¿Qué más? ¿A qué se han tenido que enfrentar y que digan, este ha sido mi gran desafío pedagógico? Cuando hay un desafío pedagógico y uno le gusta la educación, es apasionado, uno se enfrenta a buscar soluciones y es por eso que uno se hace experto en esa área. Por ejemplo, yo les puedo decir que, si bien es cierto, mi título de base es discapacidad o sea, especialista en discapacidad intelectual, la vida me ha llevado al trastorno de la comunicación, trastorno del espectro autista, así como muy, muy intensos, verbales y no verbales, etc. Por lo tanto, me consideraría yo una experta por la dinámica o por las experiencias laborales sobre ese tema, porque me he tenido que enfrentar a esas situaciones. Geraldine, ¿en qué usted ha tenido que desplegar mayores habilidades y competencias profesionales de acuerdo a la realidad que ha vivido? Bueno, yo siento, profe, que tuve una experiencia, pero no sé si habré salido como victoriosa de esa experiencia. El año pasado tuve unos hermanos que tenían leucemia Ay, y, bueno, la hermanita en este caso tenía leucemia en tercero básico y los dos estaban diagnosticados con TEA. Entonces, debido a la enfermedad de esta niña, el hermano tampoco nunca había venido al colegio. Entonces pasé por una situación en que cuando ya él se empezó a integrar, bueno, me golpeaba todos los días, pero lo más fuerte que ahí viví fue que la profesora jefe no, como que nunca generó como un vínculo conmigo. De hecho, ella en una ocasión me dijo de que yo nunca hablara en su clase, que yo no tenía derecho a hablar en su clase. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Como que me hacía salir con todos los niños de pie y me hacía trabajar solamente con ellos, porque ellos eran mis niños. Entonces fue como un desafío que tuve a lo largo del año, pero no sé si habré salido como victoriosa de ese desafío, porque fue muy... Geraldine, lo que te quiero contar es que saliste victoriosa porque seguiste trabajando y no renunciaste, porque es altamente de desgaste emocional que directamente te digan que esos niños son tu situación, son tu problema y no te den espacio de participación. Entonces, si fuiste capaz de mantenerte durante el año, generar un espacio de protección, un vínculo con los niños, eres experta
en resiliencia, uno, y dos, en generar un espacio de seguridad a niños que los excluyen del sistema. Así que toda mi admiración, porque yo creo que todos en algún minuto hemos vivido situaciones en que no hemos sentido con una alta demanda por querer acompañar los procesos educativos de a quienes nosotros queremos cuidar, establecer y generar vínculos, ¿cierto? Geraldine, lo hiciste espectacular. Me imagino que ahora tienes otras experiencias. Sí, no, totalmente distinta. Sí, fue la única experiencia negativa, por así decirlo, que he tenido. Gracias a Dios, ahora donde estoy, si bien es bien complejo como el sector, pero tengo que agradecer porque si bien los profesores son totalmente distintos al lugar que yo venía. Yo venía de un colegio católico trabajando, pero la relación entre docentes era muy mala, muy, muy mala. Yo ahora llegué a un colegio que está en la comuna de La Pintana, pero es todo distinto. Estoy súper bien acá, así que... Qué bueno. Es importante también reconocer que ahí vuelvan a mirar atrás qué tipo de equipos de trabajo habían, qué elementos están interferidos, sería la comunicación, ¿cierto? El tipo de liderazgo, etc. Muy bien. Entonces ahí tenemos a Geraldine experta. Lorena, ¿cuál ha sido su expertise? ¿Cuál ha sido su trayectoria que la ha marcado para poder identificar cuál va a ser su rol cuando mire un caso desde sus experiencias previas? Si no está Lorena, puede participar Tatiana, Tania o José Manuel. Yo, profe, Ya, Tania. desde mi corta experiencia, yo creo que el caso que más me fue un desafío fue trabajar con una chica TEA y que tenía discapacidad intelectual moderada. Mm. Ella era súper vulnerable económicamente y por ende también poco estimulada, no tenía muchos hábitos de higiene, era como bien, bien compleja la situación y, y logré primero que la mamá entendiera que era todo en beneficio de la estudiante. Y después en el ámbito más académico, diversificar la enseñanza de todas las formas posibles, porque me acuerdo que le llevaba muchos juegos, siempre trataba de enseñarle todo a través del juego, porque eso era lo que a ella también le gustaba. Ella estaba en sexto, pero su edad de madurez era como de primero básico. Entonces, ella aprendía todo a través del juego, eso la motivaba y yo lograba el aprendizaje esperado. Así que Ya. eso fue como mi mayor desafío. Entonces, de ese desafío, Tania, podemos decir que tú generaste una expertise para vincularte con la familia, verla ante tantas dificultades, ser capaz de ver las capacidades y lograr establecer aprendizajes alcanzables, ¿cierto? Sí, Así que me imagino que la parte de planificación y de generación de estrategia ahora, a través de esa experiencia, te hace más experta en esa área. Muy bien. Felicitaciones. ¿Está Tatiana, José Manuel, alguien? Profesora, yo tengo muy poca experiencia en cuanto a colegio, trabajo colegio. Tendría que hablar sobre cuando me tocó la primera vez atender a un niño con TEA, también, de 5 ¿Ya? años, pero el chico era un TEA sumamente funcional, tenía un 6 súper avanzado, tanto así que yo le dije que aprendimos los colores, él ya lo sabía, y me lo empezó a decir en inglés, pero un inglés a la perfección. Y ahí entendí de que yo tenía que superarme mucho más porque él tenía una base, pero y
ahí, pero cualquier cosa lo aprendí al tiro. Y eso yo creo que fue mi mayor reto, que bueno, fue un paciente que tuve en forma particular, pero en colegio o jardines yo jamás he trabajado en eso. Más bien estoy más ligada a la parte de salud pública, donde pude trabajar con un paciente de 70 años con un ACV isquémico y con todo el trabajo que se hace en una fono, bueno, le saqué la sonda, pues se alimentaba por sonda y empezamos a trabajar todo lo que es deglución y la alimentación 100% por boca hasta que se logró. Así Ya. que en ese sentido me sentí súper bien como profesional y bien también por mi paciente y por la familia, porque se notó que hubo un trabajo no tanto conmigo, sino con mi equipo. El equipo era la familia de él. Así que, bien, en ese sentido. Muy bien, entonces Tatiana se convirtió por su experiencia laboral en una experta en deglución en adultos, que en el caso de los chicos con TEA también también tienen algunos de ellos, no todos, pero algún porcentaje también tienen que hacer ejercicios de deglución por diferentes características. Y además se enfrentó tiene la capacidad de anticipar y desafiarse a aprender más rápido para generar mayores estímulos y no poner límite a las personas, que yo lo valoro mucho, Tatiana, porque yo estoy atendiendo a un chico autista de 10 años eh, y el tema es que él está excluido del sistema escolar de integración educativa y el tema de base es que es muy rápido. Entonces siempre está pidiendo más, está anticipando, si alguien le explica algo, cognitivamente le avanza muy rápido y genera ansiedad por su característica. Entonces uno tiene que estar en estado de alerta constante, ir anticipando y dar el espacio para no ponerle límites a su aprendizaje. Y eso, Tatiana, es un aprendizaje muy importante que cuando tengas la oportunidad de estar en un establecimiento educacional vas a hacer un tremendo aporte. Así que eres experta en generar también de manera didáctica estrategias y metodologías. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar desde su expertise? La expertise. Lo que quiero con esto es que se den cuenta que si nosotros somos un equipo de aula, todos somos profesionales de base, pero tenemos por nuestras propias características, nuestras propias vivencias pedagógicas, una expertise en particular. Y eso va a hacer que cuando hablemos de un caso en específico, nuestros puntos de vista primero van a estar de base en nuestra capacidad de recordar información importante de acuerdo a las vivencias que tenemos de nuestra vida profesional, asociarla con el caso que estamos tomando y hacer una hipótesis y tener la capacidad de dialogar para que no pase lo que ayer que le dijeron que no participara, ¿cierto, José Manuel? Sí, a mí también me gustaría hacer un pequeño aporte. Bueno, yo me he especializado en administración, partí administrando. Luego asumí el cargo de dirigir la escuela y a mí me gusta escuchar a las personas, escuchar sus problemas, escuchar qué pasa en sus vidas, y porque creo que esa es la forma de alguna manera de aliviar sus pesares. Todos los tenemos. Entonces, eso a mí me ha ayudado a que pueda retroalimentar al equipo, porque a veces el equipo, la fonoaudióloga, la educadora diferencial, toman decisiones, pero no conocen los detalles de la vida de ese niño o niña. Entonces ahí es donde yo aporto, digo, mire, esto es con una intención de ayudar al niño, pero este es el ambiente o es la situación que está viviendo este niño en su casa. Y muchas veces los apoderados no se abren con todo el mundo. No le andan contando a todo el mundo qué les sucede, qué les pasa. Y yo creo que eso ha sido muy importante
desde mi punto de vista, para poder ser más eficientes en el trabajo que hacemos. Porque en realidad a veces nos esforzamos por entregar lo mejor y muchas veces creemos que no es suficiente lo que estamos haciendo. Yo creo que escuchando a las personas, conociendo su realidad y todo, podemos ponernos más en el lugar de ellos. Así que me he estado convirtiendo de alguna forma en, bueno, además estoy encargado de la convivencia como una escuela pequeña, tengo múltiples funciones, así que eso ha sido como mi desafío, poder integrar a la comunidad, que son los apoderados, con el equipo de trabajo, porque muchas veces, y se entiende, uno solo hace su trabajo y luego después ya se olvida un poco de la parte humana, porque también es extenuante estar trabajando en educación, realmente hay que tener mucha energía. Mucha energía. Sí, y es muy importante porque ahí hay otro error, y es hacerse experto en escuchar y articular, porque desde el rol del director uno escucha, acompaña, transmite seguridad, genera un vínculo de seguridad, ¿cierto?, con la familia, y ser capaz de articular esa información para que nos convirtamos, ¿cierto?, en un equipo transdisciplinario. Así que, excelente, en este equipo de aula tenemos expertos en con diferentes características, que todos son un aporte para mirar un caso en particular. Y eso es lo que nos dice el constructivismo, desde el constructivismo, que está a la base del trabajo colaborativo y desde donde nosotros vamos a mirar la coenseñanza. Vamos a tener en la vida experiencias que puedan ser más o menos agradables, y de todas y cada una vamos a aprender. Ninguna experiencia es mala, todo es una oportunidad de aprender. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a continuar acá con los roles. Dijimos que íbamos a tener un experto en el área. ¿Está ahí o no? Ya. Experto en el área, cada uno con nuestras características, con nuestras experiencias pedagógicas, somos expertos. Y ya que nos conocemos y reconocemos nuestra expertise de acuerdo a lo que hemos vivido, vamos a poder identificar tipo de liderazgo y qué roles podemos cumplir al interior de la sala de clase, o acompañar u orientar a los colegas que estén en la sala de clase. Desde ahí viene, primero desde el diálogo, tenemos metas comunes, nos reconocemos como personas expertas con nuestras características profesionales y experiencias vividas. Somos capaces de dialogar y compartir esta experiencia, y nos va a permitir 3 elementos importantes: identificar los tipos de liderazgo. Vamos a necesitar a alguien que articule, vamos a necesitar a alguien que genere estrategias de diversificación, o que opine desde su experiencia, y que todos dialoguemos sobre cómo evaluar, cómo generar nuevas estrategias cuando son excluidos, y darle un ambiente seguro, ¿cierto? Y monitorear este progreso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, nuestro equipo de aula cumple con todas estas características, y tenemos que poder propiciar estos espacios de diálogo al principio, de manera constante, que dé la seguridad al equipo de aula de tomar decisiones pedagógicas. Cuando eso ocurre, se genera este quiebre cognitivo, se genera un nuevo aprendizaje, y que lo vamos a poner en práctica al momento de hacer nuestra hipótesis, de respetar el punto de vista del otro colega, y también al momento de implementar las estrategias y evaluarlas. Pero van a influir diferentes elementos dentro de este trabajo colaborativo. Este es un estudio que se hizo en el 2021 y es un libro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de donde extraje esta información. Entonces dice: el trabajo colaborativo, cuando es dialógico, cuando se genera este vínculo, esta conversación que estamos teniendo, una conversación pedagógica, vamos a reconocernos a todos como iguales, en el sentido que todas nuestras experiencias y todas nuestras opiniones pedagógicas son importantes, ninguna está por sobre la otra. Por eso es transdisciplinario, ¿cierto?
va a ser simétrico al momento de tomar decisiones, de dialogar desde estos diferentes puntos de vista, y vamos a poder avanzar desde un concepto de colaboración. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando es de carácter impositivo. Cuando este diálogo, donde no se reconoce o se reconoce la expertise, como le dijeron a Geraldine, le dijeron, tú eres experta, ándate con los niños que son un problema tuyo. Fue de carácter impositivo y jerárquico porque la sacaron de la sala, y fue asimétrico porque se posicionó el profesor de aula común, el profesor básico, por sobre ella. ¿Es así como te sentiste? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, podemos entender, y que incluso, es más, yo creo que hasta esa profesora creyó que estaba haciendo lo correcto desde un trabajo colaborativo, porque creyó que como tú eras la experta, era la forma de hacer. A lo mejor la forma no es la adecuada, no sé, no la conozco, no hago juicio de valor, pero hay personas que entienden que el profesor diferencial tiene que hacerse cargo de sus niños porque es el experto en esos niños. Y cuando ellos creen que uno es el experto y tiene la varita mágica para que todo se resuelva, las expectativas son de que uno resuelva situaciones que van más allá de las condiciones, de la característica, y que tiene que ver con el contexto educativo. Y de ahí es tan importante el rol de la persona que asume el liderazgo, la persona que genera la articulación en el grupo de profesionales, para que se logre este trabajo colaborativo desde carácter dialógico. Esta investigación es, bueno, ahí en el PPT está el libro, por si lo pueden encontrar. Era muy largo para bajar los capítulos como lo he hecho otras veces, pero se hizo un análisis y es un enfoque hermenéutico. ¿Qué quiere decir? Que la investigación recopila las entrevistas de diferentes profesionales, recopila esta información, analiza la información, hace una clasificación semántica. Y yo seleccioné 3 de todas las descripciones, ¿cierto?, de las entrevistas que realizaron, de cómo ellos percibían el trabajo colaborativo. Entonces, no sé si alguien puede ayudar a leerlas y saquemos conclusiones, obtengamos conclusiones sobre... las 3 coincidieron que eran educadoras de párvulo. Yo la verdad que no vi la profesión, sino que vi lo que cada una escribió, y por eso me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. ¿Quién puede leer? Yo, Maravilloso. ya. Eso da la inclusión, eso que terminan haciendo, clasificándolos y buscando un estándar dentro de lo que debería ser normal y permitido, siendo que podrían ser grandes personas sin necesidad de tenerlos marcados a los chicos. Profesor número 3, educadora de párvulo. Veamos qué es lo que dice ella de la inclusión y el trabajo, porque todo esto es trabajo, esta investigación es sobre el trabajo colaborativo y coenseñanza. Entonces ella está diciendo que la inclusión termina al final clasificando. ¿Quién de ustedes, yo al tiro recuerdo a alguien, quién de ustedes puede compartir esa experiencia? Que al final están clasificando, hay algo que está estándar y a lo mejor tengo que abordarlos igual, independiente si tengan o no tengan diagnóstico. ¿A quién le pasa? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Esa realidad de lo que es la inclusión, en que tengo que abordar a todos los estudiantes, porque ella está diciendo, eso de la inclusión, el trabajo colaborativo es inclusión, porque igual voy a atender y voy a abordar a los estudiantes sin la necesidad de estar colocando una etiqueta o un diagnóstico. Yo lo hago todo el tiempo. Bien. O sea, ayudo a todos los estudiantes si requieren
entender algo, o si yo veo que están como un poco débiles frente a un contenido, los ayudo a todos por igual, como que no etiqueto a ninguno. Muy bien, entonces, desde la experiencia en el aula, cuando uno va con una apertura de que todos los estudiantes tienen que aprender, yo tengo un compromiso con todos los estudiantes. Y ahí es cuando hay que tener cuidado, cuando dicen tú te quedas con los que tienen TEL y tú con los de discapacidad intelectual. Es verdad que uno se especializa en estrategias acorde a las características del estudiante y puede saber más de estrategias de acuerdo a esta tipología, a este diagnóstico. Pero eso no es excluyente que estrategias que son genéricas para el desarrollo cognitivo no las pongamos al servicio de todos los estudiantes. ¿Quién fue el que dijo que tenía 22 estudiantes? Hicieron un análisis, al final de 44 tenía 22 con necesidades educativas especiales. 20. Yo. 20, es que yo saqué rápidamente el 50%, ya, entonces el 49. Tú, ¿cierto? Entonces tú estás viviendo que en realidad estás haciendo una educación para todos y es altamente desafiante, probablemente por la cantidad de tiempo que tienes para planificar colaborativamente con los colegas del equipo de aula. ¿O me equivoco? Sí, porque el tiempo a veces es muy poco para poder lograrlo, pero lo intentamos de todas las formas posibles. Pero sentimos que a veces el tiempo no nos alcanza porque la diversidad es mucha, como bien usted decía, entonces hay que preparar para todos algo diferente. O finalmente, más que diferente, hay que tratar de trabajar con todos los niños sin que se note, como decíamos recién, las diferencias, pero que todos alcancen el aprendizaje. Y eso es un desafío gigante, un desafío gigante. El desafío ahí está en el proceso de planificación, de Mm, identificar la meta alcanzable, sí. ¿cierto? Excelente. ¿Quién lee el otro testimonio, el 3.32? Ya, yo lo leo. Bien. Entonces hay que partir muy de lo que ellos quieren, de lo que les gusta hacer, pero no creo que eso se pueda hacer porque si hay un programa estandarizado del gobierno que te dice qué pasar. ¿Qué se referirá? ¿Qué interpretan ustedes de la profesora? La misma profesora que respondió todo. Claramente me llamó la atención. Ya, no me di cuenta. ¿A qué se referirá ella? Sí, yo creo que se Currículum, refiere perdón. no, dale. No, compañera, dele nomás, por favor, yo le interrumpo. O sea, según mi punto de vista, por lo que yo comprendo, dice que como que lo ideal sería, ¿cierto?, partir por lo que el estudiante le gusta hacer, lo que le llama la atención y de alguna forma entrar a motivar desde ese lado, pero que igual es como difícil porque ya viene algo como ya estructurado de lo que realmente se debiese como pasar para los estudiantes, que ya viene por escrito. ¿Ya? ¿Quién está a favor o en contra del comentario? Va a ser entretenido este análisis. No les puedo ver la cara porque, Profesora, yo no estoy ni en contra ni a favor. ¿ya? Yo creo que hay que comprender desde una perspectiva más amplia quizás lo que ella plantea, porque efectivamente no muchos docentes están enterados de las adecuaciones curriculares. Si bien es cierto, siempre esto, digamos, yo lo sé porque estuve en capacitaciones, me especialicé mucho en el tema sobre el currículum. Si bien es cierto, el currículum está establecido, pero es flexible y no muchos saben que se puede. En algunos colegios, lamentablemente, digamos, la dirección y la UTP, ¿cierto?, manejan todo un tema muy estructurado que no permite cambios, pero en sí el currículum sí permite cambios y adecuaciones. Por lo tanto, sí se puede partir, de hecho, lo ideal es partir desde la necesidad de los niños. Muy bien. ¿Qué más puede aportar desde lo curricular? Yo, profesora, Bien, Tania. sí, mire, yo he como deambulado en varios ciclos y este año me tocó enseñanza media y nunca me había tocado enseñanza media. Y concuerdo con lo que dice José Manuel, porque yo he tratado de llevar
siempre como al lado más entretenido y del juego las actividades. Si bien el currículum, por ejemplo, en matemáticas es súper denso y súper pesado, uno puede darle la vuelta a eso y iniciar con una actividad motivadora o con un cierre de la clase o un desarrollo, lo que sea, y uno le puede dar la vuelta a esa asignatura que para muchos es muy tediosa y es muy pesada, hacerlo un poco más entretenido, siguiendo obviamente los lineamientos del contenido, pero inyectándole algo más entretenido que a los chiquillos les motiva y uno logra ver el resultado positivo. Muy bien. En relación a eso, podemos decir que en cuanto a favor o en contra, lo que estaría siendo la base o el límite es cuánto conocemos sobre currículum. Entonces hay una necesidad ahí, en ese mensaje, de profundizar sobre currículum, flexibilidad curricular y además sobre los principios de implicancia tanto del DUA como de la neuroeducación. El que el currículum esté establecido no significa que yo no pueda motivar con intereses asociados a la temática, con una lluvia de ideas, con desarrollar desde la emocionalidad de la clase, de en qué soy bueno, cómo potencio mi aprendizaje, ruleta de las emociones, aprendizaje socioafectivo, etc. Pero es una área que, si bien es cierto, está investigada, se conoce el impacto positivo de los procesos de aprendizaje, no siempre está considerada en el proceso de planificación. ¿Se acuerdan que les conté de la semana pasada sobre los hallazgos de las investigaciones que íbamos a publicar? Está un poquito relacionado con lo mismo. Lorena, muy bien, vamos a irnos a un pequeño break. Y voy a volver a copiar la lista de asistencia para que se puedan registrar. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces con esta última parte. Espero que hayan podido moverse un poquito, cansar un poquito de esta larga jornada. Veamos. Entonces decíamos que cada uno teníamos nuestras características, ¿cierto? Y veíamos factores que influían en este proceso de trabajo colaborativo que lidera hacia la coenseñanza. También estábamos terminando de analizar la importancia de del principio de implicancia, el diseño universal de aprendizaje, o desde la neuroeducación, la importancia de la cognición y la emoción en el aprendizaje, que también va a la par con la flexibilidad curricular y con la didáctica en el aula. Nos queda el tercer elemento sobre el análisis que hace esta educadora de párvulos sobre el trabajo colaborativo y la coenseñanza. Ella dice: yo encuentro que tiene un rol súper importante la educadora diferencial, porque sigue siendo un apoyo, porque ponte tú, yo como docente de aula hago la clase para 15 niños distintos, para 20 niños distintos, para 30 niños distintos. Entonces, dadas esas características, la invitación es a reconocer la importancia de gestionar desde un diálogo pedagógico las estrategias para trabajar, reconociendo que todos somos expertos, que nuestras experiencias previas desde el constructivismo nos van a permitir hacer un quiebre cognitivo
un proceso de asimilación y dar una respuesta que va a mediar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, esto está medio borroso, pero en su PPT yo creo que va a quedar un poco más claro. ¿Qué es lo que quiere expresar esto? Que, en el estudio se estaba indagando sobre cómo se comprende desde la pragmática, cómo se utiliza, porque una cosa es la normativa, ¿cierto? Sabemos que hay que hacer un trabajo colaborativo. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Y desde la pragmática, ¿qué es el hacer, el construir este trabajo colaborativo y esta coenseñanza? ¿Cómo se puede entender el impacto del equipo de aula en los procesos de coenseñanza? Entonces, por una parte, dice que la... ¿Estoy grabando o no? Sí, perdón, no me di cuenta si estaba grabando o no. Sí, está Continúo. grabando. Perdón. Entonces, desde la coenseñanza, ¿cómo se puede convertir en una experiencia positiva? Cuando la convertimos en una experiencia positiva esta coenseñanza, vamos a poder generar prácticas pedagógicas a partir de la socialización, que es la primera instancia que nosotros nos permitió trabajar. Desde ahí se va a desprender dos ejes principales: la interacción que tenemos con los profesionales desde una comunicación asertiva que genera un buen clima laboral, que genera una práctica pedagógica complementaria y que propicia el aprendizaje de todos los estudiantes. Y desde esa interacción profesional vamos a bajar hacia herramientas didácticas. Y estas herramientas didácticas nos van a permitir reconocer desde nuestra disciplina, nuestra vocación, el impacto que vamos a tener en los resultados de aprendizaje, en la elaboración de este material didáctico diversificado, también en los procesos de los aprendizajes y en el monitoreo de estos, que es mucho de lo que ustedes estaban conversando cuando hablaron de en qué eran expertos o qué desafío pedagógico había desarrollado un máximo potencial personal y profesional. También esta equipo de aula va a permitir hacer cambios desde la institución, reconociendo que hay formas de incluir y hay formas de excluir. Cuando nosotros somos capaces como institución educativa, como comunidad educativa, de reflexionar qué prácticas de las que estamos implementando son inclusivas o son exclusivas, vamos a poder tomar decisiones. Si todo el tiempo estamos pensando que lo hacemos maravilloso y no hacemos una reflexión pedagógica, probablemente podamos caer en alguna práctica o algunas prácticas que excluyan a un grupo de estudiantes, como lo que vivió Geraldine. Y si eso ocurre, tenemos que, como equipo de aula, apoyado por el equipo directivo, gestionar nuevamente elementos que puedan tener un impacto positivo hacia identificar los tipos de trabajo en equipo, identificar las estrategias que vamos a utilizar para generar un diálogo pedagógico, generar el vínculo con los estudiantes, cuando a veces la práctica pedagógica, si no hay un diálogo en el equipo de aula, tampoco hay un vínculo con sus propios estudiantes al momento de implementar las acciones. Entonces, todo esto se ve en la investigación y es muy interesante darnos cuenta que el rol que cumplimos dentro de la educación especial es de propiciar y enriquecer los equipos de aula, valorar todas nuestras experiencias y promover la coenseñanza como una de las estrategias que nos va a generar desarrollar el máximo de potencial del equipo de trabajo y de los estudiantes, porque esto va como en red, tiene un impacto, es como un dominó. Con un dominó, cuando, no sé si ustedes alguna vez jugaron esos dominós que pone uno al lado del otro y hace una figurita, es lo mismo. El diálogo pedagógico nos va a permitir hacer un efecto dominó e impactar en más personas.
me interesa que ejercitemos. Este es el estudio de caso, que ya lo tienen ustedes, y vamos a ver cuatro elementos y una fundamentación asociada a esos elementos. Entonces, ahora es el momento en que nosotros vamos a decir, vamos a trabajar desde nuestra experiencia, de nuestra expertise, y vamos a dar hipótesis diagnóstica o hipótesis de abordaje. ¿Qué es lo que queremos abordar en relación a este caso? Esta es una sala de clase en donde uno de los descriptores o contextualización del aula es que dice que hay diagnósticos previos de TEL, donde 3 estudiantes provienen de escuelas de lenguaje, participan de segundo año básico y requieren de apoyo en el proceso lector, de manera general. Además, dice que hay estudiantes con déficit atencional. 2 de ellos, de estos estudiantes, presentan dificultades para mantener la concentración por largos periodos de tiempo, desvía su atención a personas, objetos o a la nada. Otro elemento es que hay una hipótesis, todas estas son hipótesis, caracterización de DEA en lectura. Presentan dificultades en lectura fluida, comprensión lectora y presentan además dificultades para comunicarse verbalmente y para interactuar con sus pares y adultos. Y en las asignaturas con mayores dificultades serían lenguaje y comunicación y ciencias naturales. Como todos tienen, Lorena compartió con ustedes el caso, quiero que pensemos, este grupo de expertos que estamos trabajando en este colegio ficticio, ¿qué abordaría cada uno de ustedes? ¿Cuál sería su foco? Sabemos que tienen diagnósticos previos de TEL, que además presenta al déficit atencional dificultad para mantener la concentración en los periodos de tiempo. Además presenta una hipótesis de dificultad específica del aprendizaje en la lectura, sobre todo la lectura fluida, la comprensión y para comunicarse, y además impacta en 2 asignaturas que serían lenguaje y comunicación y ciencias naturales. ¿Qué decisiones pedagógicas podrían tomar? Sabiendo que tenemos aquí un experto en generar procesos de evaluación, otro en generar estrategias y metodologías, otra persona en dar un espacio de contención y acompañamiento, otra persona que es experta en liderazgo y articulación, otra persona que es experta en diversificación de la enseñanza y otra persona que tuvo la expertise de, si bien es cierto, de la devolución, pero también del trabajo con un niño que tenía un alto nivel de desempeño curricular, por lo tanto no puso límite a su aprendizaje, sino que generó nuevas acciones y metodologías para que se desarrollara, se desenvolviera de manera efectiva. Este equipo de aula, ¿qué va a priorizar o en qué va a enfocar o qué va a proponer para este caso en especial? Daniela. Profesor, yo creo que principalmente trabajar la atención, parcelando o organizando la clase de una manera diferente en los tiempos, porque dice que no tienen atención sostenida. Entonces poder hacer pausas activas o actividades cortitas con instrucciones puntuales. Explicación y actividad de manera que el niño no se distraiga tan fácilmente y mantenga su foco de atención en algo puntual, específico. Entonces, desde la metodología, estás proponiendo que enfoquemos que en la metodología nos ocupemos de cómo estructuramos las actividades en las salas, ¿cierto? Y los quiebres cognitivos, ¿sí? Sí. Bien. ¿Qué más? Porque aquí tenemos un equipo bien diverso, o sea, como con muchas potencialidades. ¿Qué otro punto, qué otro elemento también haríamos un plan de apoyo individual? ¿Y en qué enfocaríamos ese plan de apoyo individual? Principalmente en las fortalezas que tienen los niños, porque claramente que al ponerle la etiqueta, o más que ponerle la etiqueta, sino que vienen con este diagnóstico previo,
hay que enfocarse en el potencial que ellos tienen. Me refiero a algo específico. Los niños que tienen déficit atencional, efectivamente les cuesta aprender estando quietos, pero sí aprenden y pueden hacer 3 o 4 cosas a la vez. Entonces, generar estrategias que estén adecuadas a su potencial, porque cada niño tiene un potencial. Claro. Entonces, vamos a centrarnos nuevamente en el déficit atencional, generando estrategias de estructura de la metodología, ¿cierto? De la pausa de los quiebres cognitivos, y además vamos a identificar cuál sería su potencial. Porque aquí en todas las hipótesis se están diciendo características de lo que presentan dificultades, pero ninguna está diciendo sobre habilidades y competencias, ¿cierto? Habría que levantar información al respecto para poder incorporarlo dentro de las prácticas pedagógicas. Muy bien. Lorena, con juego interactivo mediante una presentación visual. Ya, ahí también tenemos otra estrategia. Cuando hablamos de los juegos interactivos, ¿en qué te estás centrando? ¿Cuál de todos los elementos consideraste? De los 4 componentes que se leyeron. Ay, se leyó sobre diagnóstico previo TEL, déficit atencional, de lectura y asignaturas con mayores dificultades. ¿En qué centraste tu atención para pensar en estos juegos interactivos? En el déficit atencional. Ya. Entonces, por una parte, nuevamente es recurrente la atención en el déficit atencional, y por otra parte también identificar potencialidades. ¿Quién más? Geraldine, ¿en qué se enfocaría usted? Porque tenemos que, de todas nuestras miradas, tenemos que sacar una conclusión. Sí, es que yo creo que como más allá de una adecuación de acceso en cuanto a a la realización de preguntas dirigidas, porque si bien dice que pierden rápidamente bueno, en el caso de los con déficit atencional, que pierden rápidamente su concentración a través de las preguntas dirigidas, yo creo que van a estar como más atentos, porque quizá van a, ay, me va a tocar a mí, y probablemente a través de esa estrategia de preguntas dirigidas. Ya. Entonces vamos a regular el nivel de ansiedad, dando un espacio seguro donde ellos van a saber que se pregunta y va a poder responder. Entonces va a tener que aprender tiempos de espera, porque eso es un tema, tiene que aprender tiempos de espera, turnos para poder responder, pero va a saber que en algún minuto él va a participar con sus compañeros. Muy bien. ¿Qué otro elemento más vamos a considerar? Quizás la diversidad en los métodos de respuesta. Ya, vamos a ver los tipos de respuestas que tienen, ¿cierto? Entonces vamos a generar actividades para que puedan responder de manera diversa, ¿cierto? ¿A eso nos referimos al DUA? Sí, 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 porque por ejemplo yo igual tengo un caso de un niño que tiene TEL, porque él tiene praxia del habla. Entonces ¿Ya? es muy complejo poder entenderlo, entonces yo utilizo con él que me haga señas, que me haga dibujos, entonces como que ahí voy jugando con las diferentes formas de que él me dé su respuesta, no solamente a Ya, través de la comunicación oral. muy bien. Entonces ahora se incorporó otro elemento, que reconocimos que había un TEL, validamos que había un diagnóstico de base, y ante ese diagnóstico de base vamos a dar acceso al proceso de respuesta, por lo tanto al proceso evaluativo. Vimos metodología, vimos identificar capacidades y competencias, y también ahora estamos viendo la otra parte del elemento de abordaje, que sería la evaluación. ¿Qué más
También vimos la didáctica, que era cómo íbamos a estructurar la clase con quiebres cognitivos para que mantener los ritmos de atención focalizada y regular el nivel de ansiedad ante la latencia de respuestas dirigiendo preguntas intencionadas. ¿Qué otro elemento más sería en este caso importante considerar desde del trabajo colaborativo y la codocencia? ¿Qué rol vamos a trabajar desde la codocencia? ¿Cómo vamos a estructurar esta sala? Recuerden que desde la codocencia hay un impacto en los procesos metodológicos, los procesos evaluativos, los procesos de planificación y de la organización de la sala. ¿Cuál de todos los tipos de trabajo colaborativo y codocencia ustedes implementarían? Sí, siguiéndonos por los tipos de niños, ¿cierto? Que ¿Sí? yo creo que igual sería como buena en estaciones, porque de partida eso va a ser un grupo de niños más pequeños, donde uno va a ir entregando las instrucciones de forma más personalizada. Entonces puede que sea más fácil para ellos que puedan comprenderlo. Y también hacer como la retroalimentación de lo que se requiere hacer. Ya. Quiero saber si entendí bien. No confundamos las estaciones que cada uno pasa por diferentes, o sea, tienen que pasar ellos por diferentes estaciones y en cada estación se les va a ir explicando. No hay que confundirlo con los grupos alternos. ¿Ya? O sea, O el alterno paralelo. va del docente como monitoreando el trabajo. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, entonces, Claro, sí. Ya, por eso hay que poner atención. El alterno sería que el monitorea el docente. Y el de ya. grupos de trabajo, los niños van cambiando de cada grupo en grupo para llegar a una meta final, Ah, ok. Ya. que también es importante y también se puede hacer. Entonces, cuando hablamos de la codocencia y la planificación colaborativa, tenemos que intencionar que de acuerdo a estas características de estudiantes, ¿qué tipo de organización del aula sería adecuada? Y, por ejemplo, el de alternancia o el de grupo o el de estaciones sería muy adecuado, sobre todo por la inquietud motora, porque ayudaría a moverse en algunos momentos de la clase, ¿cierto? Muy bien. Ya vimos un poquito más sobre la organización del aula. Y hay un elemento que me gustaría que visualizaran. Si bien es cierto, vamos a ver las potencialidades, sabemos las características, la estructura, ya pensamos en cómo íbamos a evaluar, pensamos un poquito más, nos abrimos a ver cómo estructuramos la sala de clase, necesitamos abordar aquellas asignaturas que tienen mayores barreras de participación y que aquí se señalan claramente. ¿Cuáles eran las asignaturas? Lenguaje y ciencia. Lenguaje y ciencia. Por lo tanto, este equipo de aula tiene que incorporar acciones para poder aportar desde la codocencia también en lenguaje y ciencias. ¿Y por qué ustedes creen y van a hacer una hipótesis diagnóstica? ¿Por qué creen que pudiesen ellos tener mayores barreras de aprendizaje y de participación en lenguaje y ciencias? Profesora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué ustedes creen que los niños tienen mayores barreras de participación y de aprendizaje en lenguaje y en ciencias? Hay que hacer una hipótesis ahí. Bueno, en base a mi experiencia, por lo menos lo que yo veo en salas, en esas asignaturas, específicamente con los niños con ese cuadro, em, es que al tener bastante lectura y tener que tener bastante comprensión, porque en ciencia y el lenguaje requerimos mucha comprensión de lo que estamos leyendo,
ahí es cuando a ellos les complica bastante. Entonces está asociado a una dificultad, ¿cierto?, en los procesos de lectura y escritura. José Manuel. Sí, iba a complementar precisamente lo que dijo la compañera, lo iba a decir de una forma más simplificada, que estos niños que tienen este diagnóstico y estas dificultades, por lo que hemos aprendido aquí, en esta especialización, tienen problemas digamos, en las funciones ejecutivas. Ahí está la dificultad de ellos. Por lo tanto, estas asignaturas, como dice bien Daniela, requieren de memorizar, de procesar mucho, y si tienen esta dificultad, claramente que va a ser también matemáticas, lo más probable es que les va a costar, donde requieran usar de manera frecuente los procesos cognitivos eh, funcionales. No sé si me explico. Sí. Estamos hablando que, de acuerdo a las características diagnósticas del TEL, los procesos cognitivos están interferidos en relación a su función ejecutiva. Por lo tanto, estos procesos de función ejecutiva como memoria, atención, retención, pensamiento lógico, matemático, vocabulario, van a generar mayores desafíos pedagógicos en las diferentes asignaturas, ¿cierto? Eso, dijo el Eso chavo. entendí yo, ¿sí? Sí, Ya, sí, eso ya. quise decir. Muy bien, no, sí lo entendí. Y vamos a apostar porque hay un proceso lector, que hay un retraso en el proceso de lector. Por lo tanto, cuando planifiquemos, además vamos a incorporar estrategias para generar un desarrollo de este proceso lector en relación a su ritmo de aprendizaje, y también con, a lo mejor ahí pudiésemos hacer un material adecuado o diversificado para que puedan expresar lo que entienden y lo que comprenden mientras van adquiriendo este proceso lector. Y está siendo transversal en 2 asignaturas, así que tendríamos que intencionarla. Si se dan cuenta, cada uno de ustedes vio características diferentes o necesidades diferentes de abordaje ante un mismo caso. Es lo mismo que pasa en los equipos de aula. Entonces hay que intencionar que se llegue a un acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? ¿Cuáles son los roles y las funciones de este equipo? Además, el profesor de lenguaje nos dice, ¿sabe qué? Yo este objetivo necesito que me ayude para planificar. ¿Cómo vamos a incorporar las funciones ejecutivas, la motivación, la organización del aula en equipos de trabajo, ¿cierto? Desde la codocencia, ¿qué rol como profesor diferencial voy a asumir? ¿Qué rol va a asumir el otro profesional, el de la ciencia básica? ¿Qué rol va a asumir el profesor de lenguaje, de ciencia? ¿Qué rol va a asumir el fonoaudiólogo probablemente cuando entregue los apoyos? Eso tiene que estar sincronizado. Entonces, en este estudio de caso, se vio que la expertise de todos los miembros de un equipo de aula generan una hipótesis diagnóstica, un abordaje para trabajar y acompañar con los estudiantes, y el quiebre cognitivo cuando somos capaces de validar el punto de vista de la otra persona y beneficiar al estudiante con nuevas prácticas pedagógicas. Quiero saber si se entendió o queda alguna consulta al respecto de cómo íbamos a analizar desde un equipo de aula la toma de decisiones. ¿Queda alguna consulta al respecto? Profesor, a mí me pareció muy claro la forma en que se abordó en la forma práctica, por lo menos a mí. Sí, Daniela, Tatiana, ¿sí?
me quedó un poco más claro. Un poco. ¿Qué duda puede tener? Dígame su duda. Como la información está y tienen el capítulo 5 de un libro donde también se explica, yo lo invito a que en la medida que puedan lo revisen y al inicio de la clase del jueves podamos también volver a repasar la información para ir analizando y avanzando. ¿Les parece? Sí, 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 genial, profe. súper. Si así se tiene tiempo como para ordenar un poquito las ideas. Les deseo un buen descanso. Vamos a parar acá.